Hola, bienvenidos a nuestro estudio de Hombres de Verdad. Y estamos en esta ocasión haciendo un estudio del libro de los Romanos. Estamos yendo versículo por versículo en este libro tan conocido, tan apreciado, tan también reconocido como uno de los libros más importantes de nuestra fe. Es ciertamente el libro más sistemático del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, y nos explica la fe, lo que nosotros creemos, de una forma francamente impresionante. Y como siempre, pues repasamos nuestro bosquejo de Romanos. Y ustedes recuerdan que Romanos se divide en dos partes. Capítulo 1 al 8 es la revelación de la justicia en la salvación, mientras que los capítulos 9 al 16 es la revelación de la justicia en la santificación. Y que la primera parte, capítulos 1 al 8, es doctrina, capítulos 9 al 16 es práctica. Práctica. Entonces, ahí hablamos de la salvación primero, luego la santificación. En el capítulo 1, Pablo demuestra que los paganos, o sea, los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, son culpables delante de Dios. Capítulo 2, los religiosos, los que sí conocen la palabra de Dios y aún los que practican otras religiones, también son culpables. Capítulo 3, para que remachar, no hay justo ni a un uno. O sea, todos somos culpables. No importa quién, judío, gentil, pagano, religioso. Capítulo 4. Pero hay justificación y es por la fe sin obras. Así que eso es muy importante. La justificación es por la fe sin obras. Ese es un punto crucial que Pablo establece en capítulo 4 usando el ejemplo de Abraham. En el capítulo 5 entonces empezamos a ver resultados de haber sido justificados. Uno de ellos es que si somos justificados tenemos paz. Y en el capítulo 6, si somos justificados es para que andemos en vida nueva. Y ahí donde en el capítulo 6 tenemos ese gran pasaje donde dice no solo que andemos en vida nueva, sino que no debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros para servir al pecado, porque ya no servimos al pecado, servimos al Dios vivo. Llegado al capítulo 7, la primera parte del capítulo 7, que fue lo que vimos en nuestro estudio anterior, ahí se habla de cómo Pablo usa el ejemplo de un matrimonio donde muere el esposo y la esposa entonces queda libre de la ley del esposo que Pablo llama, o sea que ya eh, no está atada a un esposo que ha muerto porque murió. Entonces está libre, puede volverse a casar y eso es una ilustración de nosotros. Estábamos casados a la ley, sujetos a la ley y no podíamos escapar de ella. La ley nos condenaba, pero entonces al morir a la ley, y eso ocurre cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo porque morimos al pecado, morimos a la ley, o sea, ya eso no, la ley ya no es lo que rige nuestras vidas, entonces estamos libres para casarnos con otro, y ese es el Señor Jesucristo. Ya quedamos libres de un, y todo el punto de los primeros 6 versículos de Romanos 7 es para establecer esa verdad. Ahora, de ahí en adelante, eh, si hemos muerto a la ley y la ley ya no tiene poder sobre nosotros, entonces ¿por qué? Viene la pregunta, ¿por qué tengo problemas con el pecado todos los días de mi vida? ¿Por qué sigo teniendo problemas con el pecado si supuestamente soy libre? Y es verdad, eso no, las dos cosas no son contradicciones. Soy libre del pecado porque ya he sido redimido, pero sigo teniendo problemas con el pecado. La respuesta corta es porque en nuestra carne, es decir, en este cuerpo, mora el pecado. Él vive aquí. Y mientras yo esté en este cuerpo, voy a tener problemas con el pecado porque este cuerpo alberga el pecado en mí. Esa es la respuesta corta. Mientras este cuerpo no muera literalmente, siempre tendré que luchar con el pecado. Entonces vamos a ver qué nos dice Pablo. Estamos en Romanos el capítulo 7 y voy a empezar a leer el versículo 7. Vamos a leer hasta el 12. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo empieza a decir, ¿verdad? Empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con el pecado, más bien me siento derrotado en la carne. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Y lo que primero que me dice Pablo es que la ley despierta nuestra conciencia. Nuestra conciencia se despierta y nos causa la muerte. Y entonces la ley lo que hace es que me muestra mi propio pecado. La ley habla a mi conciencia. Vean lo que dice la primera parte del versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Estas son preguntas retóricas. Ya hemos hablado de las preguntas retóricas. Anticipan una respuesta negativa y la respuesta nos la da Pablo aquí. En ninguna manera. O sea, ¿la ley es pecado? No, la ley no es pecado. De ninguna manera. Esa misma frase, recuerdan que yo les he dicho que es una negación absoluta y enfática. La hemos visto dos veces antes, en Romanos 3, la vimos, más bien, la hemos visto 5 veces. Romanos 3 la vimos en el versículo 6, el versículo 9, el versículo 31, y en Romanos 6 la vimos en el versículo 2 y en el versículo 15. Es como decir, ni Dios lo permita, o sea, no, la ley no es pecado, ni es mala. Más bien, que la ley más bien es perfecta. ¿Qué diríamos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, de ninguna manera. La ley de Dios más bien es perfecta. ¿Por qué? Porque me lo dice la Escritura. Salmo 19:7 me dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, esa es otra, cuando vemos en los salmos que habla de la ley, el testimonio, los dichos de Jehová, todo eso es la palabra de Dios, son sinónimos de la palabra de Dios. O sea que no es nada más la ley de Moisés, pero podemos entenderla como la ley de Moisés en este caso, pero en realidad creo que abarca toda la Biblia. O sea, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, Salmo 19:7. En el Salmo 119, versículos 105 y 106, dice, Nun, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. No, la palabra de Dios no es mala, no es pecado, es justa más bien. La ley es perfecta en su intención y en su manifestación. Y vamos a ver entonces de qué está hablando Pablo. Vamos a ver eso en un momento. ¿Qué es lo que pasa con la ley? Que lo que pasa con la ley es que lo que la ley me dice, me mata. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Qué dice en el versículo 7? ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Si no fuera por lo que la Biblia me dice, yo no sabría las cosas que son pecado. Cuando Dios me dio la ley en la Biblia, esto reveló en mí el grado de pecaminosidad que yo tengo. Dice, Dios dio la ley en la Biblia para revelar el grado de pecaminosidad que hay en nosotros. Me reveló la Biblia que yo soy un pecador perdido. Porque me mostró esto que tú estás haciendo es pecado. Aquello que hiciste es pecado. Eso que sigues haciendo es pecado. Entonces, por todos lados peco yo. Realmente puede ser hasta frustrante. Pero miren, en el inconverso, esta revelación tiene el propósito de hacer que el hombre reconozca que necesita ser justificado por Dios. Esto significa que la ley tiene el propósito de hacer que el inconverso reconozca que necesita un Salvador, quien es Jesucristo el Señor, no hay otro. Y que Jesucristo lo salva a uno por su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo único que me puede salvar. Y ese es el propósito de la ley para el inconverso.
en el Hijo de Dios, estoy asumiendo que ustedes y yo somos todos hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero la ley también cumple un propósito en nosotros. No estamos sujetos a la ley, somos libres de la ley, pero la ley tiene un propósito bueno. La ley nos sigue revelando que hay pecado en nosotros, con el propósito de mostrarnos que no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos a Jesucristo cada día para que Él nos faculte por medio de su Espíritu para vivir vidas que agraden a Dios. Así que la ley cumple un propósito, ¿verdad? En el inconverso y cumple un propósito en el creyente también. Y Pablo entonces nos da un ejemplo, en el versículo 7 nos da un ejemplo de su propia vida. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice. Por ejemplo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Desde que nacemos somos pecadores, o sea, eso no hay duda. ¿Por qué? Porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, nuestro padre. Eso lo vimos en Romanos capítulo 5. Pablo lo discute ahí con algo de detalle. Pero Dios no me cargaba ese pecado a mí, y el término técnico es no me imputaba ese pecado a mí, no me echaba la culpa de ese pecado porque yo no conocía la ley. ¿No? Mientras yo no conocía la ley, Dios no me acusaba de ese pecado, de esa ley, de quebrantar una ley que yo no conocía. Dios no me acusa de eso. El problema es que siempre hay alguna ley que yo sí conozco y la quebranto, entonces soy pecador. O sea, porque soy pecador por naturaleza. Entonces Dios usa la conciencia mía para mostrarme, mira, eres pecador, eres pecador. Digo, Pablo codiciaba antes de saber qué es lo que la ley decía. Pero Dios no le imputaba ese pecado porque no conocía la ley. Pero una vez que leyó lo que dice la ley, no codiciarás, la próxima vez que codició, soy pecador, me merezco el infierno. No solo eso, dice Pablo ahí que dice el versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, cuando ve el mandamiento que dice, no codiciarás, le digo más ganas de codiciar. Es como un niño chiquito. Dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Cuando usted ha tenido sus hijos pequeños, ya mis hijos están crecidos, pero cuando eran pequeños yo les decía, no toques eso. Adivina qué iban a hacer. Lo primero que iban a hacer es tocar eso. Porque el niño chiquito es así. Y claro, un niño chiquito no se da cuenta de lo que está haciendo, pero llega el momento en que sí. Después que tiene un par de años, ya empieza a darse cuenta que cuando papá dice que no y desobedece, eso no es correcto. Entonces, pero el principio es el mismo. Una vez que tú dices, se prohíbe tal cosa, cuando el gobierno nos dice, ¿verdad? Queda terminantemente prohibido hacer tal cosa, ¿qué nos da? Ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores y estamos perdidos. En buen panameño, estamos todos dañados. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nadie se salva de eso. El que diga lo contrario, sencillamente no está diciendo la realidad. Y, y saben, este deseo de violentar un mandamiento es algo que en algunos llega a ser o sea, es un problema para todo el mundo, pero en algunos llega a ser una obsesión, una obsesión. Y bueno, vemos las manifestaciones de eso en muchos ámbitos, como las adicciones, por ejemplo, o la cleptomanía, por ejemplo, ¿verdad? Así que el propósito de la ley es mostrarme que yo soy pecador. Pero ¿qué hace el pecado? Cuando la ley me muestra que tal cosa es pecado, el pecado que mora en mí como que cobra fuerza y me incita, comételo, 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 y yo voy y lo como. Entonces estoy perdido. Por eso necesito un Salvador. Y si ya he sido redimido por la sangre del Cordero, si ya he recibido a Cristo, entonces igual soy pecador porque todavía estoy en este cuerpo. Igual necesito la gracia de Dios cada día y que el Espíritu Santo cada día me guíe conjunto con la palabra a hacer lo correcto porque mi carne quiere hacer lo incorrecto. Eso está hablando Pablo.
Ahora, vean ese versículo 8 otra vez. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Cuando imponemos una ley, eso tiene un efecto. Y saben, esto tiene una implicación. Muchos buscan resolver los problemas por medio de inventar una nueva ley o una nueva regla. Y esto lo vemos tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Cuando se publica el edicto queda terminantemente prohibido, lo que hacemos es darle a la gente más ganas de hacer aquello que está terminantemente prohibido. Y lo digo porque muchas iglesias, y no estoy pensando en ninguna en particular, solamente estoy diciendo algo que ocurre. En muchas iglesias caen en esta trampa y buscan regular la espiritualidad de los creyentes por medio de ponerles reglas. No, que en nuestra iglesia, eh, por decir una que ya pasó de moda, pero todavía en algunos lugares, las mujeres no se ponen pantalones, porque pantalón es ropa de hombre. Y eso es lo que, y van hasta buscar un versículo en el Antiguo Testamento para justificar su decisión. Bueno, no sé, yo no quiero criticar a nadie, yo solo digo, cuando haces eso, todo lo que estás haciendo le estás dando más ganas a la gente de hacer eso que tú no quieres que hagan. Y pues, no quiero debatir de los méritos de eso, yo nada más digo, mire, yo voy a la tienda y yo veo pantalones de mujer y pantalones de hombre y usualmente se nota cuál es cuál. Y yo estoy seguro que si yo compro un pantalón de mujer y se lo regalo a ustedes, ninguno se lo pone, porque lo van a ver y van a decir, es de mujer. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero bueno, eso es al margen. Asimismo, buscan resolver el problema, que para hacer tal cosa, para ser maestro de escuela dominical, tienes que hacer tal cosa o no puedes hacer tal cosa. Y todo lo que hacemos es incitar a la persona a hacer aquello que estamos tratando de prohibir. No estoy diciendo que todas las reglas son malas, pero además estoy diciendo tengamos mucho cuidado. Y esto lo vemos también en otros ámbitos, pero quiero que guarde este principio. Si usted es de los que toma notas, anótelo. El legalismo produce carnalidad. No es mi tema esta noche entrar en el legalismo, pero el legalismo es una confianza o una exigencia excesiva sobre cumplir reglas. Y cuando empezamos a confiar en reglas y imponemos reglas que no, que en nuestra iglesia los varones no pueden tener pelo largo, o no pueden tener barba, o tienen que tener barba, o lo que fuera, sea cual fuera la regla, que no es una cosa bíblica. Y no estoy hablando de cosas que son pecados. Obviamente el pecado es pecado, pero no estamos hablando de eso. Pero hay gente que yo creo que les di un ejemplo hace unas semanas atrás de una iglesia donde exigían que si ibas a predicar tienes que usar manga larga. Porque vaya, si te ven los brazos, eso puede causar tentación a alguna de las hermanitas. Digo, yo no sé, vamos a la calle y todo el mundo anda en la calle con manga corta y nadie tiene problema con eso. Entonces, ¿por qué es problema en la iglesia? No sé. Pero bueno, no es el punto. El punto es que pongo esa regla, entonces ahora nos volvemos en chequeadores de mangas, ¿no? Así. Que, y esto ocurre no solo en la iglesia, ocurre fuera de ella. Vemos las autoridades, apenas sucede una cosa, una nueva ley. Vamos a pasar una nueva ley. O si pasamos una nueva ley, lo resuelve. Todo lo que estás haciendo es incitando a las personas a hacer eso que no quieres que hagan. Para un estudio más exhaustivo de esto, vaya al libro de Gálatas, porque todo el libro de Gálatas trata sobre este tema. No es nuestro tema esta noche, pero tenía que hacer este comentario. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué dice Pablo? Mira, lo que pasó fue que la ley me hace consciente del pecado. Y el pecado entonces se aprovecha y me incita a cometerlo. Y cuando lo cometo me doy cuenta que estoy muerto. El pecado me mató. Pero si no hubiera ley, eso no pasaría. Pero claro, tiene que haber ley porque la ley tiene un propósito, llevarnos a Dios. Así que estamos en como un problema sin solución, pero la solución ya la sabemos. Y vamos a hablar de ello al final de esta noche. Pero ya sabemos, ustedes y yo ya sabemos cuál es la solución. El Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz es la solución, es la única solución.
El versículo 8 continúa diciendo, ¿verdad? Que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Seguimos al versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Muy interesante ese versículo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando nacemos, tú y yo, nosotros no conocemos la ley. Cuando nacemos, no tenemos ningún conocimiento de ninguna regla ni nada. Tengo una nieta que es una bebita todavía, no tiene 2 años. Ella no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es una bebita. Es inocente. Cuando nacemos, todos somos así, inocentes. Desconocemos la ley, somos inocentes y Dios no nos imputa la culpa de quebrantar alguna norma. O sea, cuando mi nieta de 2 años desobedece al papá, que el papá dice no vaya por ahí, y ella va por ahí, ella no sabe lo que está haciendo y no se da cuenta que ella no sabe lo que es desobediencia todavía. Y está aprendiendo. Cuando el papá y mamá dicen no, significa una cosa, está aprendiéndolo. Uno de estos días lo va a entender, pero no lo ha entendido todavía. Y eso nos ocurre a todos nosotros. Nacemos así inocentes, pero en algún momento, en nuestra conciencia, llegamos al entendimiento de que algunas cosas están bien y otras cosas están mal. Y empezamos a distinguir entre lo malo y lo bueno. Cuando esto sucede, se produce un efecto en nosotros. Y es que el pecado usa esa ley que ahora hay en nuestra conciencia, que distinguimos, esto es malo y aquello es bueno. No será toda la ley de Dios, pero esta cosa, yo sé que eso es malo y esto es bueno. Se vuelve una ley en mi conciencia. Y el pecado entonces dice, ajá, aprovecho. Y usa esa ley de mi conciencia para matar mi inocencia y separarme de Dios. Eres pecador. Y de ahí en adelante me doy cuenta que hay algo mal en mí, aunque tal vez no lo piense en esos términos. Y cuando digo que hay algo mal en mí, no me malentiendan, ¿verdad? O sea, todos tenemos este defecto, todos lo tenemos, no es que unos lo tienen menos que los, no, todos lo tenemos por igual. Y más que defecto, es como una enfermedad, es como un cáncer. Empieza chiquitito y se empieza a hacer más grande, más grande, más grande. Y si no se hace nada al respecto, abarca una gran parte del cuerpo y lo mata. Bueno, así es el pecado, excepto que esto es espiritual, no es corporal. Entonces, ¿qué pasa? Esa es nuestra naturaleza. Estamos muertos por el pecado que hay en nosotros y por eso necesitamos a un Salvador. La inocencia existió, pero terminó. Tristemente, no terminó. El ejemplo más claro de esto que tenemos en la Escritura es el de Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Le pregunto a ustedes. Yo sé lo que van a decir, que lo puse en la pantalla. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Bueno, comió el fruto prohibido. Y tienen razón, porque fue por ese pecado, y luego que Adán también comió el fruto prohibido, fue por ese pecado que Dios los tuvo que echar del huerto. Fue por ese pecado que se dieron cuenta que eran pecadores. Fue por ese pecado que se dieron cuenta que estaban desnudos, por ejemplo. Y la próxima vez que Dios vino a hablar con ellos, se escondieron. Fue por ese pecado. Pero ¿saben qué? Ese no fue el primer pecado de Eva. No sé si se ha puesto a pensar en eso. Eso no fue el primer pecado que ella cometió. Vean lo que dice la Escritura. En Génesis capítulo 3, versículos 2 al 3, cuando Satanás se le acerca como serpiente y le dice, con que Dios nos ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Esta fue la respuesta de Eva. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva mintió. Dios no dijo nada de que no lo podían tocar. Él nada más dijo que no comieran de él. Eva añadió a la palabra de Dios. Ese era el único versículo que ella tenía de la palabra de Dios, la única ley que ella tenía. Y no la pudo citar bien.
le añadió a la palabra de Dios. Y si usted ha leído, verá por allá por Apocalipsis 22, 22 versículo 18, no lo voy a buscar, pero si ha leído ese versículo, Dios dice, no le añadas a la palabra de Dios. Eva ahí se equivocó, mintió, dijo algo que no era, dijo que Dios dijo algo que no dijo. Eso sería pecado. Y luego en Génesis 3:6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Y árbol qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Codiciable. No dice la escritura, no codiciarás. Ella lo codició. Así que comer del árbol no fue el primer pecado de Eva. Pero Dios no le imputó esos dos pecados. Dios no le dijo, porque no citaste lo que yo te dije bien, te echo del huerto. Él no dijo eso. Ni tampoco dijo, porque codiciaste del fruto. No, porque comiste. ¿Por qué no les imputó esos dos primeros pecados a Eva? Porque Dios no le había dado mandamientos sobre esos pecados. No había ley. Entonces Dios no tiene nada que imputar al respecto. Sí, Dios lo vio. Pero dice, no, no. Bueno, ella, si le digo eso, ella me va a decir, pero yo no sabía. La voy a agarrar en lo que ella sí sabía. Y es culpable. Y lo mismo ocurre con todo ser humano delante de Dios. El que llegue delante de Dios sin Cristo. Pero yo no sabía. No, no te acuso por lo que no sabía. Te acuso por lo que sí sabía. Y ahí, por eso todos estamos fritos. Por eso no hay justo ni un uno. Pero vea, Dios no le imputó culpa a Eva por estos dos pecados, sino solo por haber comido del fruto. Esa era la palabra de Dios que Eva conocía y por esa palabra Dios la juzgó. Ah, esto, entendamos esto. Sí, hay muchas reglas en el Antiguo Testamento y nosotros no estamos sujetos a la ley y todo eso, pero la ley es buena. Hay cosas que podemos aprender del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa si me topo con una que ya yo no sabía que eso era un pecado? ¿No? Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no me atrevo a recibir a Cristo porque si después me doy cuenta que estoy mal en otra área, entonces tengo que volver a empezar. Es que no funciona así. Todos estamos mal. No hay ninguno que no esté bien. Tú no te puedes limpiar para venir a Cristo, porque solo Cristo te puede limpiar. Pero hay ciertas implicaciones de lo que acabamos de decir, y esto lo hemos hablado antes. Una implicación de esto, vean otra vez el versículo, vamos al versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Cuando era inocente, Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Los niños y los que tienen alguna discapacidad cognitiva que no les permite distinguir el bien del mal, permanecen en su estado de inocencia. Como dijo Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo. Esto lo hemos visto antes. Lo vimos antes en Romanos 5:13, ¿verdad? Donde dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Otra vez, la ley está, pero si tú no la conoces, Dios no va a usar lo que tú no conoces para juzgarte, ¿no? De eso no se trata, Dios no es así. Y lo otro es Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Mi punto es este, lo dijimos antes. ¿Qué pasa si un bebito tiene 2 años y muere de alguna enfermedad, por ejemplo? ¿Qué pasa? Dios lo mantiene en inocencia. No le va a imputar pecado, se mantiene seguro delante de Dios. Mire que no dije salvo, dije seguro. Porque él no va a ser salvo como usted y yo, pero Dios lo mantiene seguro en su inocencia. ¿O qué pasa con aquel pariente que tal vez alguno tenga, que tiene una deficiencia mental y nunca llega a una madurez mental de entenderlo, lo que es pecador, pues que es bueno o malo, funciona humanamente hasta cierto grado? Dios lo mantiene en inocencia. Dios es un juez justo. Él no hará lo correcto, claro que va a hacer lo correcto. Dios siempre hace lo correcto. Entonces, otra vez vale la pena recordar eso porque es una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el indígena que no sabe nada de la Biblia y se muere? Dios no lo va a juzgar por la Biblia. Dios lo va a juzgar por su conciencia. Lastimosamente, todos somos culpables, como hemos visto antes. Y hay solamente,
Si hay una chispa de fe en alguien, bueno, ahí eso puede hacer la diferencia. Pero aparte de eso, eh, es que somos pecadores. No hay otra. Gracias a Dios, Él mantiene al que es inocente, lo mantiene inocente. Seguimos leyendo. Veamos el versículo 10. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto es importante. La ley es buena, pero el pecado usa la ley para incitarnos a quebrantar la ley. El pecado aprovecha la ley para incitarnos a quebrantar la ley. Entonces la ley que es santa, el mandamiento que es santo, justo y bueno, fue el vehículo que el pecado usó para matarme espiritualmente. Observe que dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y eso es importante porque el pecado siempre engaña. El pecado siempre es una mentira. El pecado te dice, nada te va a pasar, no te preocupes, no le vas a hacer daño a nadie. Nadie se va a dar cuenta. Mira que no es tan malo como lo que dicen. Eso no te preocupes. ¿Por qué te preocupas? Disfruta la vida. ¿Recuerdan a Eva? Ella fue ¿qué? Engañada. El diablo dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, del fruto, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo Satanás? Era una media mentira. Si no, no se murieron de una vez en el sentido de físicamente, murieron de una vez espiritualmente, eso sí, pero era mentira, era mentira. Porque el pecado siempre miente. El pecado, ¿sabe lo que hace? El pecado te agarra, te lleva más lejos de lo que tú querías ir, te cuesta más de lo que querías pagar y te retiene por más tiempo del que te querías quedar. No te dejes engañar. Eso es lo que el pecado quiere hacer en ti. ¿Qué dice Pablo? El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Si no fuera por nuestra naturaleza pecaminosa, la ley habría sido para vida. Eso es lo que dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida. Si yo no hubiera sido pecador por naturaleza, el mandamiento me muestra lo que agrada a Dios. Y yo si no fuera porque yo, o sea, si yo no fuera pecador, ese mandamiento que me muestra lo que agrada a Dios me hubiera movido a agradar a Dios. Me hubiera querido hacer lo que agrada a Dios y vivir una vida que agrada a Dios. Pero ¿qué pasa? Como tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán, como vimos en Romanos 5, cuando la ley me dice no comas de ese árbol, es que lo que hago yo, lo primero que hago es querer comer de ese árbol. Y que apenas tengo la oportunidad, voy y lo como, porque desobedezco. Entonces la ley no es la que me mata. La ley me dice lo que me va a matar, pero lo que me mata es que cuando conozco la ley y la desobedezco, mi desobediencia me mata. Eso es lo que pasa. Literalmente es la muerte. En el caso de un inconverso, es la muerte espiritual, que lo lleva al lago de fuego. No hay otra. El pecador que está sin Cristo no tiene nadie que pague por sus pecados. Él no puede pagar por sus pecados. Dios le dice, estás condenado. Y es lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Pero en el cristiano, ¿qué puede pasar? Sí, tus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Sí, Cristo paga por todos tus pecados. Pero si tú insistes en pecar, si tú insistes en no arrepentirte, si tú insistes en desobedecer lo que tú sabes que es lo correcto, eso es una especie de muerte también para ti. ¿Por qué? Porque dejas de crecer, te mantienes estancado y pierdes la comunión con el Señor.
y cosecha las mismas consecuencias de pecado en esta vida que cualquier inconverso. Yo he conocido a personas que yo no tengo razón para dudar que son creyentes, pero que tuvieron un problemita, ¿verdad? Casado, y tuvo un problemita de empezar a mirar a otras mujeres y de repente su matrimonio se deshace y sus hijos son hechos un desastre. Tengo un buen amigo que eso precisamente le pasó. Yo no sé qué pasó en el matrimonio de ellos, pero terminaron divorciados. Tenían, tenían dos hijos, no sé el muchacho que le pasó, pero sí sé lo que le pasó a la hija. Quedó tan afectada, digo, no era una niña, era ya creo que era adulta cuando esto todo pasa, pero igual, quedó tan afectada que empezó a tener relaciones así, pues, con todo aquel que se le apareciera. Y cuando acuerda tenía cuatro niñitas, yo no sé si son todas del mismo papá o no, honestamente no es el caso, pero ahora ella incita a las niñas, que son todavía bastante pequeñas, a vivir esa vida superficial. Entonces vemos que el pecado que empezó con esta pareja que no hizo lo correcto, y los dos creyentes, ahora pasó a su hija y ahora a sus nietas. Y si algo no sucede ahí, va a seguir esa cadena. Y no me digas que eso no es como una muerte, eso es como una muerte. Yo no digo que no van para el cielo, van para el cielo, pero van a llegar, como quien dice, dejando los pelos en el alambre. De amalitas van a llegar. Y eso es duro, especialmente cuando son personas que uno aprecia, que uno quiere. Tú puedes ser ese caso si te descuidas, porque el pecado está en nosotros. Y otra vez, no estoy diciendo la salvación no se pierde, ya establecimos eso, lo decimos con confianza, pero tú puedes estar como muerto en vida si tú dejas que el pecado te domine. Y Romanos 6 vimos, ¿verdad?, que el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pero se puede enseñorear si tú lo dejas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Seguimos leyendo. Versículo 12, la conclusión, ¿verdad? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo dice, no, yo no estoy hablando mal de la ley. La ley, este efecto secundario no es culpa de la ley, es culpa mía. Entonces ahora Pablo empieza a decir, miren, lo que pasa es que tenemos un conflicto. Y empezamos a leer el versículo 13. Dice, ¿verdad? El versículo 13 dice, luego lo que es bueno, o sea, la ley, el mandamiento, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Entonces me estaba diciendo que algo bueno me mató. Dice otra vez, en ninguna manera, eso no es lo que pasó, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado, Pablo dice, entonces espérate, lo que es bueno vino a ser mi muerte. Y aquí es donde estalla el conflicto que hay entre nosotros, dentro de nosotros. Lo que es bueno es la ley. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, esa es la ley. La ley no es mala, es buena. La pregunta es retórica. Otra vez, recibe la misma respuesta enfática y absoluta que Pablo da antes. No, en ninguna manera. La ley no es que la ley te mató. No, no es eso. La ley tiene el propósito de guiarnos a la vida, pero el pecado usa esa ley para mostrarnos lo pecaminosos que somos y nos conduce a la muerte, porque nos incita a pecar. El pecado para producirse, eh, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Pecado es lo que produce en mí la muerte, porque me hace consciente de que estoy desobedeciendo a la ley de Dios, a la ley de mi conciencia, si no tengo la ley de Dios. El mandamiento demuestra que el pecado es sobremanera pecaminoso. Dios no tiene grados de pecado. Para Dios pecado es pecado. O sea, no hay mentiritas blancas para Dios. No hay media mentira. Todo es mentira completa.
Y el que dice mentirita blanca, como decimos, es tan pecador como el que comete homicidio. O sea, los dos son pecadores. Cada pecado es diferente en sus consecuencias, pero el pecado es pecado. No nos engañemos, no nos dejemos engañar por nadie tampoco. Solo que algunos pecados son más visibles que otros y tienen consecuencias más visibles que otros. Pero el conflicto es este. El pecado usa la ley, cuando yo sé lo que a Dios le agrada, el pecado usa eso para moverme en la dirección opuesta. Y yo me había dejado llevar hasta que recibí a Cristo. Pero aún después de haber recibido a Cristo, si no me cuido, me puede volver a llevar, me puede volver a arrastrar, porque el pecado no se ha ido. Ese es el conflicto, pero vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se explica este conflicto. Primero que nada, tenemos que entender que la lucha ocurre en nuestras mentes. Leímos el versículo 13, vamos a leer el 14. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo que quiero, perdón, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Este pasaje que ustedes están viendo, hermanos, es el pasaje que más claramente describe las dos naturalezas del cristiano. El cristiano tiene dos naturalezas en sí. Un individuo nacido de nuevo tiene dentro de sí a dos hombres diferentes, dos personas diferentes. El viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre es nuestra naturaleza carnal que reside en nuestro cuerpo. Este viejo hombre no sufrió ningún cambio el día en que yo fui salvo. Y por eso, precisamente, porque este hombre no cambió y aquí vimos que aquí está el pecado. Eh, uh, por eso es que la escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar, no pueden entrar al reino de Dios. No puede, el hombre natural no puede entrar así a la presencia de Dios. Se me dirá, ¿dónde dice eso la Biblia? Aquí en 1 Corintios capítulo 15 lo dice. Pero esto digo, hermanos, dice versículo 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien no entiende lo que dijo eso? La carne, esta carne, la sangre que corre por mis venas, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Porque esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ahí está la transformación, y nosotros seremos transformados. Ahí está para los que ya han muerto y para los que no han muerto todavía. Porque esta carne está dañada, necesita ser transformada. Y es más, Dios tiene que desecharla por completo y rehacerla. Digo, la escritura dice que somos nuevas criaturas. Pues eso se ha cumplido espiritualmente, pero físicamente falta este cumplimiento. Eso viene, eso va a suceder. Solamente que no ha sucedido todavía. El hombre natural tiene su espíritu muerto y por eso no responde a las cosas de Dios. Su alma está pegada a su cuerpo. Todo lo que el hombre hace, el hombre natural hace, contamina su alma, porque su alma está pegada a su cuerpo. Y no tengo tiempo para entrar en los detalles de eso en esta noche, pero solamente si recuerdan la historia que cuenta Jesús allá en el libro de Lucas 16, capítulo 16, él habla de un mendigo llamado Lázaro y un hombre rico. Y otra vez, no tengo tiempo de entrar en ese detalle porque nos iríamos muy largo, pero ahí esa historia cuenta de que ese hombre es rico y Lázaro mueren los dos y que el rico abre los ojos en el infierno, pero su cuerpo no estaba en el infierno, su cuerpo estaba enterrado bajo tierra, ¿verdad? Entonces, como que tiene ojos
Y le dice a Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo, pero otra vez, Lázaro tampoco, Lázaro había muerto, y su cuerpo no está ahí, está su alma. Pero el alma parece, sacando la conclusión de ese pasaje, que el alma tiene como forma de cuerpo. Y así que el hombre natural tiene el alma pegada al cuerpo, no la vemos porque está aquí adentro, nosotros es una cosa espiritual, no la vemos, pero tiene la misma forma. Imagínense que está por dentro de mi mano, ¿verdad? Está la misma forma, pero está pegada. Cosa que cuando el cuerpo peca, el alma se contamina porque está pegada. Pero ¿qué pasa? En el nuevo nacimiento ocurre una cosa diferente. El hombre, hay un hombre nuevo que se forma en nosotros. Y este hombre nuevo es la naturaleza divina que nace en nosotros cuando recibimos a Cristo como Salvador. En el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios se une a mi espíritu que estaba muerto y le da vida, lo renueva. Esa es la palabra que aparece en la Biblia, dándole vida para que pueda responder a las cosas de Dios. Esto lo vemos en Tito 3:5, que habla que Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y aquí viene, y por la renovación en el Espíritu Santo. Mi espíritu estaba muerto, es renovado. Por eso dice la Biblia que soy nueva criatura. Nueva criatura. Y dice también en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mi espíritu se une al espíritu de Dios. Somos uno ahora y yo soy nueva criatura. Pero eso no es lo único que sucede. Sucede una cosa más. Junto con la renovación de mi espíritu, que se une al espíritu de Dios, se produce lo que se llama una circuncisión espiritual, en el cual Dios, otra vez usando mi mano, pero es en todo el cuerpo, toma su escalpelo espiritual y hace un corte que no se ve, pero que es por dentro, y él separa mi alma de mi cuerpo, porque corta por toda el límite de mi alma y mi cuerpo y los separa. Y esto es una circuncisión que se dice que es no hecha a mano. Esto lo hemos visto antes, sé que lo hemos mencionado este pasaje antes, Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora mi alma queda, todavía está aquí adentro, pero está separada del cuerpo. Y ya cuando el cuerpo peca, no contamina mi alma. Mi alma, y entonces por eso es que decimos que Cristo vino a mi corazón, o el Espíritu Santo vino a mí, ¿verdad? Entró en mí y mora en mí. Y la pregunta lógica es, ¿y cómo es posible si tú eres un hombre pecador, cómo puede vivir un Dios santo dentro de ti? Por la circuncisión espiritual, porque me ha separado. Entonces mi alma se mantiene pura a pesar de que mi cuerpo está dañado. Y Dios dice, ¿sabes qué? El momento llegará en que yo trato con tu cuerpo, pero ahorita mismo estoy purificando tu alma y la voy a mantener pura. Vea lo que dice el versículo Colosenses 2:11, dice, fuisteis circuncidados al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es lo que es, estamos separándonos del cuerpo pecaminoso carnal. Ahora nuestra alma ya no está tocando nuestro cuerpo y el pecado que mora en el cuerpo ya no toca nuestra alma. Nuestra alma permanece pura y justa con la justicia de Cristo delante de Dios. Por eso cuando Dios me ve, Él ve la justicia de Cristo en mí, porque no ve mi cuerpo. Mi cuerpo es basura. Eso, el cuerpo sigue siendo igual de pecaminoso y por eso no puede heredar el reino de Dios. Pero el alma purificada por la sangre de Cristo ahora queda apartada por Dios y vea, ya no puede pecar. Yo sé, eso suena increíble, pero ya no puede pecar. Esa alma no va a cometer pecado. El cuerpo sigue pecando y no estoy diciendo que no hay consecuencias que no me pueden afectar, no me malentiendan, pero mi alma no la toca. Por eso es que no pierdo mi salvación. Mira lo que dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hasta ahí todo el mundo dice, sí, no lo practica, dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Pero vea lo que dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Espérate, pero en primera de Juan, él antes había dicho el capítulo 1 dice que el que dice que no tiene pecado miente. ¿Y cómo que está diciendo que no puede pecar? En mi alma no puedo pecar. El cuerpo sigue pecando, sí.
Y todavía sigo siendo yo. No crea que Dios, que usted le puede hacer jugar vivo cuando dice, ah, no, no fui yo, fue mi cuerpo. No, no, eres tú, pero tu alma está siendo guardada. Es todo mi punto. Esto es importante porque esto es uno de los 7 misterios dados a la iglesia, que no tenemos tiempo de entrar en eso. Pero este se llama el misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 2, vaya, léalo allá lo va a encontrar. También se le conoce como el misterio de Cristo. Es uno de los 7 misterios dados a la iglesia, los cuales todos los cultos falsos ignoran y tristemente muchas iglesias buenas también los ignoran. Pero es muy importante que lo entendamos. Por eso soy salvo, soy salvo. Y el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no tengo por qué obedecerlo, porque mi alma ha sido separada de mi cuerpo. Y cuando peco, tiene sus consecuencias, pierdo la comunión con Dios, todo eso es cierto. Pero vaya, no, no hay ninguna cosa creada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo. Entendamos eso. Pero el problema que enfrentamos ahora es que tengo dos naturalezas dentro de mí, el viejo hombre y el nuevo hombre, y están en guerra. Y nunca van a estar en paz. Y ahora yo tengo que lidiar con ese conflicto, porque tengo una naturaleza que me jala en una dirección y otra naturaleza que me jala en la dirección opuesta. Ya vimos en el capítulo 6 que hemos sido redimidos no para continuar pecando. Dios no lo quiere, tampoco lo aprueba. No es para eso que nos salvó. Hemos sido redimidos para andar en vida nueva. Pero tenemos este conflicto y es un tira y jala, tira y jala, tira y jala, que no nos deja tranquilos. Así que tenemos que enfrentar este conflicto. Y hay que empezar pensando, está en la mente. Por eso es importante tener esto en la mente. Empieza en la mente. Tienes a dos personas luchando y tú en tu mente tienes que decidir a quién vas a darle más fuerza, a quién vas a alimentar más de estas dos. Y la batalla ocurre en la mente. Ocurre ahí. Y ahí es donde empieza el pecado, es en la mente. Vea lo que dice el versículo 14, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La realidad es que la ley es espiritual y hay que discernirla espiritualmente. 1 Corintios 2, no vamos a buscarlo, pero ahí se nos dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no puede. Pero si somos salvos, ya no somos hombres naturales. Podemos percibir las cosas de Dios, podemos percibir las cosas de la ley, porque la ley es espiritual. Y nuestro espíritu ha sido revivido, puede percibir las cosas de Dios. Pero la otra realidad es que el cristiano es carnal. Es lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, que dice, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, mas yo, el apóstol Pablo, el cristiano más grande de la historia, dice, mas yo soy. Si el apóstol Pablo está fregado, mucho más nosotros. Si él la tiene difícil, usted y yo no la tenemos más fácil. Ni siquiera Pablo deja de considerarse a sí mismo carnal. Y aquí tenemos una paradoja. Un cristiano que es verdaderamente espiritual, una persona que realmente está en contacto con la palabra de Dios diariamente y está con el oído ahí oyendo el latido del corazón de Dios, esa persona, ese tipo de cristiano, él siempre va a reconocer que todavía tiene un problema de pecado y siempre se considerará a sí mismo carnal, porque sabe que todavía le falta mucho para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Que cuando veamos a una persona que hace alarde de que ya no tiene problema con el pecado mm, no sé, yo solo sé que cuando uno ve lo que dice la Biblia y ve cómo uno dice que va, yo no doy la talla. Si no es por la gracia de Dios, yo no estaría aquí. Y así mismo es, si no fuera por la gracia de Dios, aquí no estaríamos. Aquí no estaríamos. Pero entonces eso ocurre en la mente. Mira lo que dice Pablo. Yo soy carnal, vendido como un esclavo, vendido al pecado. Vendido al pecado. Es porque mi cuerpo no quiere parar de pecar. Mi cuerpo está vendido al pecado. Pero yo no quiero hacer eso. Y ahí está la batalla en la mente. Tenemos que luchar contra la carne. Pero la batalla está en la mente, porque estas dos naturalezas están buscando una dominarnos por encima de la otra. Y si yo no estoy pendiente de esto, va a ganar la naturaleza que yo no quiero que gane. Pablo dice, porque lo que hago, versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, la mente, sino lo que aborrezco. Eso hago, esa es la voluntad, el cuerpo actuando. Así que estamos peleando con nosotros mismos. Estamos luchando, nuestra voluntad está peleando con nuestra mente. La voluntad, lo que hago es diferente de nuestra mente, lo que quiero. Quiero obedecer a Dios, pero lo que hago es lo contrario. Yo quiero leer la Biblia. Quiero leer toda la Biblia este año. ¿Qué es lo que hago? Me pongo a jugar jueguitos en el teléfono. O a mandar mensajitos tontos, pues, a publicar memes. Me dedico a eso. Quiero sacar tiempo para orar. ¿Pero qué hago? Me pongo a ver las noticias, me pongo a oír música, lo que sea, pero no oro. Quiero involucrarme en la misión de Dios. Pero tengo mucho trabajo, tengo muchas obligaciones, tengo muchas excusas. Quiero dejar un mal hábito. Pero es que se siente tan rico. ¿Mm? Quiero dejar ese mal hábito. No, pero es que mi cuerpo me lo pide. Uh-huh. Es la lucha. Es la lucha en realidad. Y saben, como dice Pablo, si esto me pasa, yo entonces estoy reconociendo que la ley es buena, el que está mal soy yo. Es lo que dice el versículo 15, ¿verdad? Versículo 16, perdón. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Yo no hago lo que quiero es obedecer la ley, o sea, obedecer a Dios, pero eso no es lo que hago. Entonces la ley es la que es buena, yo soy el que está dañado. ¿Qué problema? Y es un problema. Y no podemos zafarnos de él. Y tenemos que reconocer que la lucha empieza en la mente, pero la lucha es contra la carne. Cuando digo la carne, me refiero a este cuerpo. La Biblia aparece esa frase, la carne, la carne. Muchas veces usted puede entender lo que se refiere si sustituye la carne con mi cuerpo o el cuerpo, ¿verdad? Vea lo que dice Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Empecemos bien reconociendo esto. Nuestro cuerpo no tiene nada bueno. La carne no tiene nada bueno. Ahora, la carne usted la puede entrenar a ir a la iglesia, usted la puede entrenar a leer y memorizar versículos, usted la puede entrenar a aprenderse las 4 leyes espirituales para evangelizar de forma fácil. Usted puede aprenderse el camino de los romanos para evangelizar, usted puede aprender, enseñar una clase de escuela dominical. La carne puede aprender a hacer todas esas cosas, pero la carne no tiene nada de bueno. No tiene nada de bueno. Y esto lo digo en sentido espiritual. O sea, no hay nada en nuestro cuerpo que le sea provechoso a Dios. Pero no caigamos en extremos, tengo que decir esto porque no sé quién va a oír esto y no sé en qué nivel espiritual está usted que me está oyendo, pero no caigamos en extremos. Digo, obviamente este cuerpo es el vehículo que Dios
me ha dado para interactuar en este mundo. Entonces digo, ser prudente es, tengo que cuidar mi cuerpo razonablemente, comer bien, hacer ejercicio, descansar bien, no hacer cosas nocivas para el cuerpo. ¿Verdad? No me malentiendan, no estoy diciendo que es malo hacer, que no haga ejercicio, no estoy diciendo nada de eso. Espiritualmente, sin embargo, este cuerpo para Dios no es provechoso. Es una herramienta que mientras tengo vida aquí, Dios la va a usar para ir y cumplir la misión. Pero no me engaño aquí. Yo no soy bueno. Yo no lo soy. Usted tampoco. Este cuerpo no quiere servir a Dios, lo que quiere es pecar. Ahora, cuando Pablo dice, hey, ahí en el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no está desentendiéndose de su responsabilidad por el pecado. Que, hey, no fui yo, no soy yo, Dios, es el pecado que está en mí. No, lamento que me metí con esa mujer, o lamento que me hice, que mentí en aquella ocasión, lamento que robé. No. Pablo no se está desentendiendo de su responsabilidad por su pecado. Pablo es bien consciente de que todo lo que uno hace, uno es responsable de ello. Repetimos este versículo que lo vimos la semana pasada o antepasada. Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es mi decisión. Yo decido que no reine el pecado. Versículo 13. Ni tampoco presentéis, mi decisión. Yo no presento vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es mi decisión. Yo decido no voy a prestar mi cuerpo para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es mi decisión otra vez. Yo decido presentarme a Dios. Y dice, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es mi decisión. Así que es mi responsabilidad. Yo soy responsable de mi pecado. No malentienda lo que estoy tratando de decir. Pero Pablo está diciendo, en mi mente yo no quiero hacer nada de eso, pero mi cuerpo no me ayuda. Más bien mi cuerpo me estorba. Y entonces no es el hombre interior, no soy yo. Mi alma soy mi verdadero yo. Pero es este hombre viejo que no me suelta. Y no me va a soltar hasta el día de mi muerte o hasta que venga Cristo. Una de las dos. Así que esta lucha no para, es constante. Pablo sabe que él es nueva criatura, pero esta lucha no desaparece. En mi carne, dice Pablo, el versículo, ¿verdad? 17, 18, en mi carne no mora el bien. No nos engañemos. Si usted cree que algún día va a zafarse de esta lucha, lo siento, malas noticias. Nunca nos vamos a librar de esta lucha porque la lucha es constante. Seguimos leyendo versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Observe que hay una ley de las dos naturalezas, ¿no? O hay dos leyes, como lo quiera ver. Pablo habla de dos leyes. Yo estoy diciéndolo de esta forma, es solamente mi forma de expresarlo. Una ley de dos naturalezas. Es una ley, no cambia. Pero es interesante que Pablo habla de que el hombre interior, él lo relaciona con la mente, ¿no? Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa es una, ¿no? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esa ley de mi mente es el hombre interior, que se deleita en la ley de Dios. La otra ley está en mis miembros, es la ley del cuerpo de la carne, ¿verdad? Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso se revela. Entonces tenemos las dos naturalezas, el hombre viejo y el hombre nuevo, que están en guerra. En la ley de la carne, la que Pablo menciona, dice, ve, hay otra ley en mis miembros, es la ley que está en mi carne, y que el mal está en mí. El mal está en mí. Versículo 21 dice eso, ¿verdad? Hallo esta ley, que el mal está en mí. El que está dañado soy yo. No es la ley, no es Dios, no, el que está dañado soy yo, está en mi carne específicamente. La ley de la mente, sin embargo,
se deleita en la ley de Dios. Eso es lo que dice el versículo 22 al final. Dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y luego, más adelante, él solo compara con la ley de su mente. Así que tenemos esas dos leyes, la ley de la carne, la ley del hombre interior. Y realmente el cuerpo se rebela contra la ley de la mente. El cuerpo no quiere obedecer al hombre interior. Hay otra ley en nuestros miembros que se rebela contra nosotros que queremos obedecer a Dios. Ahí en Gálatas nos dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Eso es Gálatas capítulo 5, si lo quiere buscar más adelante. Estas dos fuerzas van a estar en guerra todo el tiempo y la ley del cuerpo se va a rebelar contra la ley de la mente. El hombre viejo se rebela en contra del hombre nuevo. Hay otra ley en mis miembros, dice, veo otra ley en mis miembros, porque el cuerpo se deleita en el pecado. Digo, si el pecado no tuviera un deleite, nadie lo cometería. ¿Por qué? Porque al principio se siente bien, entonces como da ese deleite, toda la gente lo hace. Lo que pasa, la amargura viene después, en las consecuencias. Ahí es donde se destapa como decimos, ahí es donde se alborota el nido de avispas, ¿verdad? Y entonces en la consecuencia es que dice, ¿qué hice? Pero ya es demasiado tarde, ya lo hiciste. Pero el cuerpo se deleita en eso. Se deleita. Y por eso es tan fuerte el atractivo. Si yo no estoy preparado para combatir al cuerpo que quiere llevarme en esa dirección, siempre voy a perder porque el cuerpo no para. Entonces yo tengo que estar preparado. La única forma de estar preparado para luchar contra este cuerpo que se rebela contra mi hombre interior y me quiere llevar en la dirección que no quiero ir en realidad, es básicamente someterme a un lavado de cerebro. Tengo que transformar mi entendimiento, tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo hago eso? Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí habla, cuando dice guardado tus dichos, habla de una asimilación. He asimilado lo que tú dices en mi corazón. Eso lo tengo guardado como un tesoro para no pecar. Eso es lo que quiere decir. Obviamente hay una implicación ahí que es memorizar lo que dice la escritura. Lo tengo guardado porque ¿no? Es como cuando uno tiene esa canción favorita y uno se la sabe. Que nada más tiene que oír la música y uno sabe lo que dice. Me sé la primera estrofa, la segunda estrofa, tercera estrofa, hasta cuarta estrofa, sin problema. Hay canciones muy largas que yo aprendí en mi juventud, todavía me las sé. Nada más oigo la primera línea y papá, voy. Las he guardado en mi corazón. Bueno, así debo guardar la palabra de Dios. La otra cosa que puedo hacer, renovar mi entendimiento. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de mi entendimiento. ¿Cómo hago eso? Pues lavándome el cerebro con la palabra de Dios. Tengo que guardar la palabra de Dios en mí. Así alimento al hombre interior, lo fortalezco para que cuando venga esa rebelión del hombre viejo, de la carne, tengo armas para luchar contra ella. Muchos de ustedes tienen a su hombre nuevo desarmado. Y ese hombre viejo es como un luchador de artes marciales mixtas. Y ese hombre nuevo lo tienen como un tipo todo fuera de condiciones, está de sobrepeso, fuera de condiciones, no saben tirar un puñetazo ni mucho menos una patada. Y viene ese hombre viejo y lo masacra. Y por eso tienes problemas con el pecado, porque no estás alimentando
a tu hombre nuevo. Para que pienses. No sé dónde están todos ustedes. Nada más digo, eso pasa. Eso pasa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si esta es la realidad en la que enfrentamos, si nunca voy a escapar de ese conflicto, entonces, ¿cómo puedo vivir la vida cristiana? Qué bueno que preguntaste. Porque la victoria está en Cristo. Los últimos dos versículos del pasaje dicen, ¿verdad? Eh, Romanos 7:24. Y este es Pablo diciendo eso mismo. Entonces, ¿cómo hago? Dice, miserable de mí. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y Jesucristo me da la victoria sobre el cuerpo de muerte. Después de todo lo que hemos visto en Romanos, todo lo que hemos visto hasta este punto, debiera ser evidente, obvio, cae de su peso, que no es posible vencer a nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, por nosotros mismos. No tenemos la fuerza para hacerlo. Solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Y Pablo exclama con frustración, miserable de mí, ay Dios mío, dice, porque esta lucha es desgastante, esta lucha es agotadora, esta lucha nos hace sentir miserables, esta lucha es frustrante. Y Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, ¿hasta cuándo? La frustración de Pablo es total, no hay escape de este cuerpo, pues está con nosotros todo el tiempo. Pero hay una victoria. La clave, la victoria es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién me librará? Jesucristo es la clave. Jesucristo es la clave. ¿Sabe? Cuando él hizo esa pregunta, a mí me tomó mucho tiempo leer estos versículos y yo no capté que el versículo 25 es la respuesta a la pregunta del versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es Jesucristo, Señor nuestro. Lo que pasa es que como dice Pablo, primero, gracias doy a Dios. Entonces, no es como evidente que la respuesta es Jesucristo. ¿Quién nos librará? Jesucristo. Él nos va a librar. Cuando acudo a Jesucristo para recibirle como mi Salvador, por creer el Evangelio, poner mi fe en el Evangelio, Jesucristo no solo me da salvación y vida eterna. La comunión con Jesucristo por medio de su Espíritu me fortalece para vencer los deseos de mi cuerpo pecaminoso carnal. Él es la clave. Lamento decirles que no hay una fórmula que yo les pueda dar que, paso número 1, paso número 2, número 3, y con esto vas a tener victoria. No la hay, porque cada uno de nosotros enfrenta diferentes tentaciones, enfrenta diferentes situaciones. Así que tenemos que nosotros cada uno tiene su propia batalla que librar. Yo no te puedo decir cómo ganar la tuya, porque la que yo peleo es diferente a la tuya. Así que no hay una fórmula. Sin embargo, sí existe un principio, sí existe una forma de salir vencedor. Yo sé que están diciendo, y bueno, ¿cuál es? Capítulo 8. Eso es el tema del capítulo 8. Cómo salir vencedores en esta batalla. Pablo termina diciendo, con la mente sirvo a la ley de Dios, el hombre nuevo, el hombre interior, mas con la carne a la ley del pecado, el hombre viejo, el hombre exterior. Es nuestra realidad. Tenemos dos naturalezas y si no estamos preparados, llevamos las de perder. Pero Jesucristo es la clave y Él nos puede dar la victoria. Veremos cómo en el capítulo 8 de Romanos. Dios me los bendiga ricamente.